Bien, tengan todos muy buenas noches. Vamos a continuar con la cuarta clase ya del módulo de supervisión y fiscalización en los procedimientos de competencia del INDECOPI. Esta es, como ustedes saben, ya nuestra última clase y vamos a tratar los temas relacionados con el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar recordando lo que habíamos visto en la clase pasada. En la clase pasada habíamos tocado los lineamientos para determinar dónde y cuándo debe actuar el INDECOPI, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el INDECOPI actúa en dos ejes, teniendo en cuenta dos ejes? Respecto a la supervisión y fiscalización, actúa teniendo en cuenta dos ejes. Y estos son el análisis de riesgo y el fortalecimiento del principio de autoridad. Esos dos ejes son los lineamientos que se van a... con el cual la gerencia de supervisión y fiscalización se van a guiar para poder determinar y desarrollar sus funciones como tal. ¿Por qué decimos análisis de riesgo? Decíamos porque se identifican cuáles son los temas del INDECOPI donde existe una mayor probabilidad de la comisión de la infracción, ¿no? ¿En qué áreas, en qué mercado puede estar existiendo mayor número de infracciones? Y es ahí donde debe actuar. Por eso que se llama un análisis de riesgo, ¿no? Analizar todos los mercados, analizar las situaciones y determinar finalmente en dónde y en cuándo debo actuar. Y el otro eje, que era el fortalecimiento del principio de autoridad. Aquí habíamos dicho que el fortalecimiento del principio de autoridad está vinculado también a la imposición de multas. Ustedes saben que el procedimiento administrativo sancionador justamente trae consigo una sanción y entre ellas están las multas. Estas multas deben ser disuasivas para poder causar en el proveedor o en el denunciado, en el sancionado, la actitud de cambiar y evitar seguir cometiendo infracciones a las normas del Código de Protección al Consumidor. Por lo tanto, al ser una multa disuasiva, al ser una multa alta, se va a evitar justamente que la conducta se siga repitiendo con el tiempo y se va a generar de una u otra forma el principio de la autoridad frente a los demás proveedores, ¿no? Se está haciendo prevalecer la ley. Con ello, y el fortalecimiento del principio de autoridad está relacionado también con las iniciativas que tiene el INDECOPI. Recuerdan que nosotros habíamos dicho en la clase pasada que entre estas iniciativas está el tema de el Examínate para los colegios, el libro de reclamaciones, ¿no? Que es la herramienta que se busca, que en primer orden busca dar la solución de una manera inmediata al consumidor. El tema del mira a quién le compras, ¿no? Donde tú puedes saber cuáles son las empresas más denunciadas o con mayores infracciones. El tema del control a tus reclamos, también. Esas son iniciativas propias del INDECOPI que están vinculadas al fortalecimiento del principio de autoridad, ¿no? Eso habíamos tocado en la clase anterior, ¿no? Ahora vamos a tocar ya en nuestra última clase del diplomado el tema relacionado al procedimiento administrativo sancionador. Ustedes recuerdan que cuando empezamos el curso habíamos dicho que la gerencia de supervisión y fiscalización realiza de una manera previa al procedimiento investigaciones, ¿no? A través de las supervisiones, a través de las acciones de supervisión, con la finalidad de que al final de hacer todo ese procedimiento, ese proceso de investigación, ese proceso de recabar la información y poder determinar si es que en tal o cual mercado o en tal o cual lugar se está infringiendo una norma de protección al consumidor, y finalmente emitir un informe donde se puede recomendar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador o emitir un informe donde se recomiende el archivo al no haber encontrado nada, ¿no? Entonces, en el caso de que se encuentre o se evidencie una infracción al Código de Protección al Consumidor, lo que va a hacer la gerencia de supervisión y fiscalización es emitir un informe recomendando el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Nosotros le llamamos PAS, ¿no? Procedimiento administrativo sancionador. Entonces, es por ello que he considerado importante tratar esta última clase sobre el procedimiento administrativo sancionador, ¿no?
Y el procedimiento administrativo sancionador lo encontramos básicamente, ustedes saben, en la ley 27444, ¿no? La ley de procedimiento administrativo general, donde nos dice que existen clases de procedimientos. Tenemos el lineal, el trilateral y el sancionador. Nosotros vamos a basarnos en el procedimiento administrativo sancionador, porque la gerencia de supervisión y fiscalización está íntimamente ligada a este procedimiento sancionador, porque después de haber encontrado una infracción de un determinado proveedor, lo que vamos a recomendar es justamente una sanción para esa infracción, ¿no? Entonces, por eso vamos a tocar el tema de procedimiento administrativo sancionador. Antes de seguir avanzando con el tema del procedimiento administrativo sancionador, quiero recordar un poco lo que es el procedimiento administrativo trilateral y lo que es el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, muchas veces hay confusiones, ¿no? En los alumnos, ¿no? O en los mismos abogados tienden a un poco a confundir estos temas porque realmente son como que muy parecidos, ¿no? Entonces llega a generar un poco de confusión. Aquí les he elaborado un cuadrito que está bien sencillo, ¿no? El procedimiento administrativo trilateral lo podemos encontrar en los artículos 219 al 228 de la ley 27444, la LPAG, y el procedimiento administrativo sancionador lo encontramos del 229 al 237. Entonces, esto es como un cuadro resumen, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta. El LPAG es la ley de procedimiento administrativo general. 444, exacto. Esas son las siglas con las que generalmente usamos para referirnos a la ley de procedimiento administrativo general, ¿no? Entonces, el procedimiento administrativo trilateral, dice, se origina por un conflicto entre dos o más administrados, puede iniciarse de oficio o a solicitud de parte. La imposición de sanciones surge como consecuencia de accesoria a la existencia de una controversia, rige el principio de contradicción procesal y la ley incentiva el empleo de medios alternativos de solución de controversias entre los administrados. Un clásico ejemplo para referirnos al procedimiento administrativo trilateral es el tema de las marcas. Por ejemplo, en el Indecopi puedes tú ir y registrar tu marca, ¿no? Solicitar la inscripción de tu marca. Sin embargo, podría haber otra persona que también tenga la misma marca, entonces puede presentar una oposición. Ya tenemos a dos personas, ¿no? La persona A, que va a ser titulado como el reclamante, denominado el reclamante, y la persona B, que es la que va a presentar la oposición, porque posiblemente esa misma marca, él pueda tener una marca igual, ¿no? Entonces presenta la oposición y este sería otra persona más que entra a tallar en este procedimiento, ¿no? Que van a ir los dos, tanto el que presenta la marca como el que presenta la oposición, a la administración, que sería un tercero, por eso decimos trilateral, y va a solicitar que resuelva la controversia que ha surgido entre ambos, ¿no? Entonces, por eso decimos que es trilateral. El procedimiento administrativo sancionador, por otro lado, dice, se origina por el incumplimiento de normas. A ver, en este caso, ¿por qué decimos sancionador? Lo vinculamos estrictamente con sanción, ¿no? Procedimiento administrativo sancionador, sanción. Quiere decir, para que haya una sanción, tiene que haber primero una infracción de una norma. Entonces, al existir una infracción de una norma, luego dentro del procedimiento, si es que se ha verificado que existe esa infracción, se va a emitir una sanción. Entonces, ese procedimiento sancionador está vinculado estrictamente con el incumplimiento de normas que me va a generar, por ende, una sanción, ¿no? Siempre se inicia de oficio. Aquí, a ver, algunos se confunden porque dicen, pero si es que yo presento una denuncia de parte, ¿no? Presento una denuncia ante el Indecopi, por ejemplo, contra Ripley, ¿no? Presento una denuncia contra Ripley y voy a Indecopi como institución del Estado para que él resuelva si es que en efecto hay o no hay una infracción. Entonces muchos dicen, pero ese es trilateral porque hay una parte que está yendo a Indecopi y hay una parte denunciada que sería Ripley y está también el Estado, ¿no? Sin embargo, esta persona reclamante para el Indecopi actúa simplemente como si fuera una persona, un informante, ¿no? Que nos avisa que Ripley estaría cometiendo una infracción. Dentro del procedimiento, lógicamente, lo que el reclamante quiere es que le resuelvan el problema a él, ¿no? Sin embargo, al margen de que el Indecopi resuelva
la solicitud que presenta el reclamante, también lo que va a hacer, y bueno, y eso lo va a hacer a través de la medida correctiva que ordene, una medida correctiva que le va a afectar que le va a beneficiar al reclamante, al denunciante. Por otro lado, va a imponer una sanción al haber verificado que efectivamente existió una infracción, ¿no? No sé si me entienden. Entonces, ¿sí? Entonces, al reclamante no le importa si es que al Ripley la sancionan o no lo sancionan. A él lo que le importa es de que le solucionen su problema, que se va a hacer efectiva a través de la medida correctiva. La imposición de la sanción que hace Indecopi por su parte como función hace que este sea ya un procedimiento sancionador, ¿no? Un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, también nos dice, ¿no? Rige el principio de verdad material, todo lo que se presente, todos los documentos que presenten las partes están regidas bajo este principio de verdad material. Se presume que son verdaderas, ¿no? Y de acuerdo de un acuerdo entre el consumidor o usuario y el prestador del bien o el servicio, no enerva la obligación del inicio del procedimiento sancionador. Pueden llegar dentro del procedimiento, pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Ese acuerdo quizás podría atenuarle la sanción más adelante. No es que no se le va a sancionar al reclamante, ¿no? Sino que el procedimiento va a seguir, siempre que no haya un desistimiento, claro. El procedimiento va a seguir y al final se emitirá una resolución. Si es que hubo infracción, se sancionará. Lógicamente, este acuerdo que van a llegar las partes va a servir de una u otra forma para graduarla, como un atenuante al momento de graduar la sanción, si es que le corresponde o no una sanción, ¿no? En el procedimiento sancionador. Ya más adelante vamos a tocar también este tema para que quede un poquito más claro. Tenemos la definición del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Dice, el procedimiento administrativo se define como el conjunto de normas jurídicamente reguladas, cumplidas por y ante los órganos que tienen atribuido el ejercicio de la función administrativa. Entonces, se encuentran jurídicamente reguladas. Hay una norma específica, ¿no? Porque dice jurídicamente reguladas. Reguladas porque la ley es quien va a determinar cuándo es un procedimiento sancionador, cuándo debe iniciarse, cuándo hay una infracción, cuándo no, ¿no? Entonces, ¿y por quién es cumplida? Es cumplida por los órganos que tienen justamente este ejercicio de la función administrativa, ¿no? Con el fin de preparar la emisión de actos que satisfacen directa o indirectamente el bien común. Es lo que se busca finalmente, ¿no? En otras palabras, el procedimiento administrativo califica como el elemento ordenador, regulador y sistematizador del desenvolvimiento de la función administrativa del Estado, ¿no? Es lo que se busca, ordenar, regular. ¿Y cómo? A través justamente de la sanción, ¿no? ¿Cuáles son las características del PAS? El PAS, como dije en un comienzo, es el procedimiento administrativo sancionador. Y es que la separación del órgano instructor y el órgano decisorio. ¿A qué nos referimos con esto? Definitivamente, ustedes saben, ¿no? El procedimiento tiene etapas. Entonces hay un órgano instructor que es el órgano que va a iniciar el procedimiento, que va a darle trámite al procedimiento, va a admitir la denuncia, va a recibir la denuncia, va a admitirla, va a solicitar los alegatos de la otra parte, va a otorgarle los plazos, va de repente a otorgar prórrogas, ¿no? Va a resolver resoluciones de cambio de domicilio procesal. Entonces, todo lo que tenga que ver con la instrucción del procedimiento va a estar relacionado a ese órgano instructor. Y dice separación porque finalmente va a haber un órgano decisorio que en el Indecopi es la comisión, que es la que va a resolver todo ese procedimiento instructor que se realizó y que va a determinar si es que en efecto existe o no existe una infracción, va a emitir una resolución final y va a determinarle, en el caso de que encuentre una infracción, la sanción que le corresponda, ¿no? Pero es la comisión finalmente la que decide. O sea, no es el mismo órgano que realizó todo el procedimiento el que emite la decisión final, sino el órgano decisorio, ¿no? Por eso dice separación de órgano instructor y órgano decisorio. Valoración de los hechos declarados por resoluciones judiciales, notificación de cargos y plazo razonable para la defensa. Entonces, estas son las características que van a regular el procedimiento administrativo sancionador.
lógicamente eso está vinculado con la LEPAG, ¿no? La ley 27444, donde específicamente ya nos indican de manera más específica estos temas. Acá, justo acá hay el trámite del PAS, del procedimiento administrativo sancionador, las fases y el procedimiento administrativo, ¿no? Una iniciación, que ¿dónde sería la iniciación? Recuerdan que nosotros decíamos, ¿no? El área de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización hace toda una etapa de investigación en los casos de procedimientos de oficio, ¿no? Y verifica si es porque ¿qué está pasando en esta área? Algo está pasando, a ver, ¿qué? ¿Podrían estar infringiéndose normas de protección al consumidor? Verifiquemos, y se hace toda una investigación, y es donde se inicia todo el procedimiento, ¿no? La instrucción es donde ya efectivamente, de manera formal, se inicia el procedimiento, con la emisión del admisorio, con la notificación de la admisión del admisorio, ¿no? La resolución de imputación de cargos, y es donde dentro de esa instrucción se encuentra todo este procedimiento que les hablaba de emitir resoluciones, de agregar escritos al expediente, correr traslado a las partes, de repente otorgarle una prórroga cuando requieren prórroga en el plazo, de repente otorgarle una audiencia de conciliación cuando así lo requieran, ¿no? Ese proceso hace que sea un proceso de instrucción, un procedimiento de instrucción, y la terminación, que estaría vinculada con la emisión ya de la resolución final, ¿no? Sí. ¿La conciliación la piden las partes o es usted lo...? El Indecopi lo manda ya. A ver, creo que le han tocado esta clase ya con José anteriormente. Ustedes saben que existen dos tipos de procedimientos. Bueno, básicamente hay varios procedimientos que siguen ante el Indecopi, como liquidación de costas y costos, ¿no? Cumplimiento de medida correctiva. Pero básicamente, en el tema de protección al consumidor, existen dos órganos. El órgano el ORPS, órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos, y también la comisión. Entonces, en el caso del ORPS, que ve situaciones que son más un poco más sencillas que las de comisión, ¿no? Por el tema de la cuantía, ¿no? Por ciertas características especiales, las tiene que ver el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos. Y en este caso, en lo que es audiencia de conciliación, hay una directiva en el Indecopi que nos dice: parte del procedimiento es que tú le mandes una carta al proveedor dándole un plazo de 7 días para que el proveedor busque al denunciante y llegue a un acuerdo. Entonces, si en ese plazo de 7 días no llegasen a un acuerdo, se inicia el procedimiento. Eso solo sucede en el procedimiento que se sigue, la denuncia que se sigue ante el ORPS. En el caso del procedimiento que se sigue ante la comisión, y ahí son ya otros temas que ve la comisión, ¿no? Por ejemplo, servicios médicos, el tema de la cuantía que sea mayor a 3 UITs, ¿no? Todos los procedimientos que se siguen ante la comisión, puedes tú solicitarlo, puedes solicitar tú una audiencia, o la comisión, si es que así lo decide, de manera facultativa, puede solicitar a una audiencia, pero no es obligatorio como en el otro procedimiento que veíamos del ORPS, donde decimos que la misma norma te exige que como parte del procedimiento, porque si no lo haces, podrían de repente después declarar la nulidad de todo el proceso, ¿no? Pero es como parte del procedimiento, tienes que mandarle una carta, se llama carta informativa, al proveedor, diciéndole: hay una persona que está presentando una denuncia, presuntamente porque tú incumpliste esto y esto y esto. Te doy un plazo de 7 días para que llegues a un acuerdo conciliatorio, y si llegas a un acuerdo conciliatorio nos informes, ¿no? Nos informes para que ahí finalice el proceso. En el cambio, en la comisión no. En la comisión puedes solicitarlo tú, pero ya dependerá de la comisión si es que te otorga la audiencia de conciliación o no te la otorga. Dependerá del análisis de ellos, ¿no? De la decisión de ellos. Y en el caso que se llegase a una audiencia de conciliación, eso no enerva la posibilidad de que el procedimiento, o sea, no culmina el procedimiento continúa. Como les dije anteriormente, esa conciliación que se llegó en ese momento, o ese acuerdo que se llegó
dentro del procedimiento seguido ante la comisión, podría de repente servirle como un atenuante al momento de que se va a graduar la sanción, pero no es que el procedimiento acabe, ¿no? No es como en el ORPS que sí finalice el procedimiento, sí es que se llegó a un acuerdo y se presentó el desistimiento, ¿no? Pero si en 7 días no hacen nada... Ya, en el caso cuando el procedimiento es ante el ORPS y en 7 días no hacen nada, el procedimiento continúa, ¿no? Se inicia el procedimiento, ya dependerá, ya de las partes presentarán, se les notifica el admisorio, ya las partes presentarán sus alegatos de defensa, ¿no? El denunciado, la otra parte también seguro presentará presentará la contradicción y así, ¿no? Dependerá de ello, pero el procedimiento se inicia. Decimos que cuando hablamos del procedimiento administrativo sancionador, recuerden que siempre lo relacionamos bastante con el derecho penal. ¿Por qué? Porque es el jus poniendi, ¿no? Es la facultad que tiene la administración de poder aplicar sanciones primero encontrar infracciones, posteriormente evidentemente emitir una sanción si así le corresponda. Por eso decimos que esta actividad es una actividad policía, ¿no? Es la clásica actividad esencial del Estado y está unida a la concepción de orden público. Se manifiesta a través de normas o actos de imperio de la ley, ¿no? Que imponen coactivamente a los ciudadanos limitaciones, cargas o condicionamientos necesarios para lograr una convivencia social ordenada. Básicamente igual como en el Código Penal que se les ponen, que se especifica, ¿no? Tal conducta te puede llevar a una pena privativa de libertad. Igual en el caso del Código de Protección al Consumidor, las normas están dadas con la finalidad de lograr una convivencia social ordenada, y esas normas te imponen limitaciones o te generan obligaciones que como proveedor debes cumplir, ¿no? Y si no las cumples, lógicamente tendrás que ser sancionado. Entonces por eso se dice así. Modernamente se entiende que la actividad administrativa de limitación y ordenación de derechos tiene por objeto ordenar un conjunto de medidas coactivas utilizadas por la administración para que la ciudadanía dirija su actuación dentro de senderos que garanticen el interés legal. Entonces es normar para que los proveedores estén en regla, ¿no? Sepan qué tienen que hacer, sepan qué obligaciones tienen que cumplir, y ello va a garantizar justamente un interés general. ¿Cómo? Mediante el ejercicio de la referida potestad se reprime administrativamente las conductas que infringen las normas jurídicas, lo que veníamos diciendo, ¿no? Que son merecedoras de las imposiciones de sanciones administrativas. Infracción, sanción, ¿no? Ejemplos de esta forma de actuación administrativa dice a los títulos habilitantes como autorizaciones, permisos, licencias, así como todo tipo de obligación o prohibición que se imponga a los administrados para el ejercicio de sus actividades. Un ejemplo más sencillo aún todavía es el tema del pasarte la luz roja, por ejemplo, ¿no? Sabes que si sabes que está prohibido que te pasarte la luz roja, y si te pasaste la luz roja, sabes que te van a poner una sanción por la infracción que has cometido, ¿no? Entonces es justamente así, ¿no? Esta actividad policía que tiene el Estado de encontrar infracciones para posteriormente sancionar, ¿no? Cuando corresponda. El ejercicio de la potestad sancionadora de la administración es una realidad cotidiana, toda vez que cada uno de los ciudadanos y administrados se encuentra en abstracta sujeción al ordenamiento jurídico, por lo que la comisión de infracciones al mismo acarrearía el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, ¿no? Al encontrar una infracción, lógicamente va a haber una infracción. Y aquí está el ejemplo que les puse hace ratito, ¿no? Si algún conductor se pasa la luz roja, transgrede las normas de tránsito, entonces debe ser sancionado. Así de sencillo, ¿no? Las normas están dadas para cumplirse. Si es que no las cumples, lógicamente se iniciará un procedimiento dentro de todas las garantías legales y ya se tendrá que emitir una sanción si es que así corresponde, ¿no? Y es el jus poniendi del Estado, por eso lo relacionamos con la potestad penal que tiene, ¿no? Está muy íntimamente vinculada la potestad penal con la potestad administrativa sancionadora, ¿no? En el derecho administrativo se sanciona de repente con medidas correctivas, con multas. En la potestad penal se sanciona
con penas, ¿no? Privativas de libertad, con penas restrictivas. Así es. El jurisponiente del Estado se define como el poder que ostentan las autoridades penales y administrativas para el adecuado funcionamiento del aparato estatal. Es lo que se busca, ¿no? Si bien hoy se acepta de forma espontánea la detención de potestad sancionadora tanto para los jueces como para las autoridades administrativas, el investimento de la potestad sancionadora de la administración no fue siempre aceptado, ¿no? En un comienzo no fue así. Ya con la ley 27444, efectivamente a partir del el artículo 30 es donde ya se va regulando el tema de del procedimiento administrativo sancionador y del uso del jurisponiente que tiene el Estado para poder ejercer justamente esta potestad a través de un procedimiento, de un debido procedimiento administrativo sancionador y con ende de una imposición de una sanción cuando así lo amerita, ¿no? Los fundamentos de la potestad sancionadora del Estado. ¿Por qué? El ejercicio de la potestad sancionadora de la administración conlleva descargar carga procesal del Poder Judicial. Efectivamente, ¿no? Ahora, con la creación del INDECOPI y de otras diferentes instituciones que ven temas netamente administrativos y sancionadores como EFA o CIPTEL, ¿no? También pueden ver ahí los procedimientos. Lo que va a hacer es descargar la carga procesal que hay en el Poder Judicial y que es altísima, ¿no? Ya que la administración se aboca a la atención de ilícitos de gravedad menor. La potestad sancionadora de la administración es más eficaz para la represión de ilícitos menores y al ser más específico, ¿no? Lógicamente esa es la razón por la que es más eficaz, ¿no? No son muy diligentes, por ejemplo, los que regulan los teléfonos, por ejemplo, los celulares, las líneas telefónicas. En el caso de celulares, ustedes saben que el INDECOPI tiene solamente competencia para ver el tema de producto, ¿no? Del producto con fallas. El tema de facturación, ¿no? El tema de línea, eso es un tema netamente regulado por OCIPTEL, ¿no? Ahí que me comentas que no tienen... No son muy diligentes porque yo fui a pagar, ¿no? Un recibo y había una señora que se quejaba, ¿no? De un punto de venta de ellos en Trazavea, que se fue a quejar a OCIPTEL y que no le solucionaban el problema y que OCIPTEL lo mandaba a la misma Claro a que le solucionen el problema, ¿no? Entonces la señora ya había pasado como un mes, 2 meses y no hacía... Era un tema de facturación seguramente. Algo así era de facturación, que le habían facturado por encima de lo normal. Pero CIPTEL es el órgano competente para que regule justamente ese tema, ¿no? No le solucionaban el problema y que le decían que Claro tenía que emitir un documento para que ellos puedan proceder a una determinada acción. Y la señora renegaba. No. Yo digo, ante esa situación pues, se vaya a lo penal, no a lo civil, no sé. Civil, ¿no? Pero es que, bueno, habrá que ver de qué se trataba exactamente, ¿no? Porque... Le habían cobrado el teléfono no habiendo hecho uso del teléfono. O sea, no le habían entregado el teléfono y ya estaban cobrando. Claro, pero ahí usted tendría que requerirle que le presenten información, los contratos, ¿no? Claro, y dice que la señora presentó todo porque yo la vi que tenía un acto así y le estaba explicando a la señorita Claro. Sí, y eso es algo que pasa mucho, ¿no? Y en OCIPTEL bastantes temas. Qué raro que le hayan mandado, que vaya a solucionarlo ella. Entonces, ¿para qué está el Estado, no? No creo, tendremos que verlo. Los puntos de venta no están bien regulados. Yo me acordé mucho porque mi hija compró también un teléfono en un punto de venta de Sara Falabella y le costó la línea más cara, el teléfono más caro, y cuando fuimos a Claro a querer cambiar de modalidad le dijeron que no podía ser. Pero hay un contrato, pues, ahí ha firmado un contrato. Claro, no, le decía, pero realmente la han estafado, señorita, le dijeron. ¿Ellos mismos? Los mismos de Claro. Los mismos de Claro te dicen que te estafan, ¿no? Los puntos de venta dice que no son de Claro, dice que son mayoristas de lo que vende Claro. Entonces yo son mayoristas lo que venden, pero supongo que tienen su logo, te emiten una factura, no deben estar autorizados.
no sé, tendríamos que ver. He escuchado varios, pero sí, en el caso de Indecopy, por ejemplo, últimamente lo que estamos teniendo un poco de consultas, y que de hecho hasta a mí me causa un poco de duda, es el tema de las máquinas que expenden bebidas, por ejemplo, galletas, ¿no? ¿A quién podrías reclamarle? Tienen que tener libros de reclamaciones esas máquinas ahí en ese momento. Es un punto de comercio, es un actividad comercial. ¿Quién lo manipula? ¿Quién lo dirige? Entonces muchas veces nos ha pasado que nos han hecho esas consultas, ¿no? Y eso estamos todavía determinando. Pero, por ejemplo, en las universidades, ajá, ¿no? Por ejemplo, te hablo de la universidad de mis hijos, ajá, a veces se me quedan las monedas. Sí, pues justamente por ese tema nos han llegado bastantes consultas, ¿no? El alguachimán se acerca donde ti, te toma nota de tu código, tu nombre, ¿no? Y al día, todos los días van los de las máquinas, todos los días, sí, pues surten, ¿no? Entonces le dicen, o usted viene en la mañanita a esta hora que viene el expendedor, o nosotros le pasamos al expendedor, el expendedor revisa que se quedaron tus monedas y no tuviste el producto y te devuelve tu plata, porque te la devuelve. Pero imagínate que sea un sol, ¿no? Y regresar, bien. Lógico. Entonces, si es que no fueras de la universidad, ¿no? Claro, si es que no fueras de la universidad. Pero bueno, a nosotros nos queda un poco la duda, ¿no? ¿Es un establecimiento comercial? ¿Será un establecimiento comercial? Es una máquina, pero una máquina dispensadora, entonces... Pero debería tener un libro de reclamación. Debería tener, ¿y cómo? ¿Anexado? ¿Pegado? O sea, eso por ejemplo todavía está... Un número de teléfono, nosotros lo hemos pensado también, donde puedes llamar y presentar tu reclamo, ¿no? Que te asignen un código, así como en transporte están obligados de hecho los transportistas no a tener un libro de reclamaciones en su vehículo, ¿no? Sino un aviso donde diga que esa empresa cuenta con un libro de reclamaciones y que cualquier cosa pueden comunicarse a un número de teléfono donde tú llamas y te asignan un código, un número de reclamo, ¿no? Y tú puedes hacerle seguimiento. Sí, esa era la otra salida, pero en todo caso tendríamos que regularlo, ¿no? Porque todavía no está regulado. Así cositas que van llegando, un montón de cosas. Por ejemplo, el tema de en los penales había teléfonos públicos, pero porque hay teléfonos que están permitidos, ¿no? Pero los mismos presos son los que nos dicen, oye, yo en el libro de reclamaciones del mismo, que el teléfono de la empresa, de la cárcel, se come todas las monedas, entonces quieren presentar sus reclamos, entonces nosotros nos vemos ahí, pero tienen derechos, son consumidores efectivamente, pero están presos y tendrán los mismos derechos estando con pena restrictiva de libertad. Hay una relación de consumo, debe tener entonces ahí como que hay un grupo que dice no, pero es más, ni siquiera debería haber teléfonos adentro, dicen. Entonces otro dicen, no, pero ya, y si hay, y que si está permitido, y si se le está efectivamente comiendo las monedas, alguien tiene que darle una solución. Entonces ahí como que también es un tema que todavía aún no lo hemos determinado, pero así cada día nos llegan varias cositas, ¿no? Yo no sabía que tenían teléfono. Así nos ha llegado una comunicación, nos dicen, ¿no? Seguramente habrán fechas en que está permitida, ¿no? O quizás se habrán referido a los teléfonos que están fuera, ¿no? De repente, no sé. Pero supuestamente se debe cortar la señal desde no sé cuántos metros antes se corta la señal para que no haya, pero bueno. La policía detectó que del penal salían llamadas, ¿no? De extorsiones, ¿no? Ajá, sí, pues, pero bueno, pues así son cosas que uno a veces cuando se da la ley no lo piensas, pero en el camino se van dando, ¿no? Esto de las máquinas dispensadoras, este tema de los teléfonos, o los teléfonos, por ejemplo, de las cabinas, ¿no? Hay cabinas de teléfono y a veces te comen la moneda. Entonces, ¿a quién vas a reclamar? No tienes nada. Generalmente lo dejas y te vas, ¿no? Sí. Bueno. Se gana el que va y saca de ahí. Bueno.
Con respecto a la potestad sancionadora, esta está estrictamente ligada a la ley 27444, el procedimiento administrativo sancionador, porque ahí es donde está regulado. Y esta regula el marco legal de los procedimientos administrativos, entre los cuales cabe distinguir la existencia de un tipo de procedimiento administrativo general y supletorio a la vez de los procedimientos regulados por las leyes especiales. Por otra parte, dice en la LEPAD, estructura conferida, el legislador ha previsto la existencia de dos procedimientos administrativos especiales, el trilateral que vimos en un comienzo y el sancionador. Esos son procedimientos especiales que los regula esta norma, ¿no? Esta ley 27444. De acuerdo con lo señalado por la LPAG, el PAS, el procedimiento administrativo sancionador, le son aplicables una adición a las disposiciones generales que rigen los procedimientos administrativos, que también son disposiciones que están ahí mismas contenidas, ¿no? Y los principios, lógicamente, que también tienen este tipo de procedimiento administrativo. Vamos a verlo eso ya más adelante. Acá están justamente los principios. Está regulado en el artículo 230 de la ley 27444, ¿no? Y son el principio de legalidad, el debido procedimiento, el principio de razonabilidad, el principio de tipicidad y retroactividad. Estos principios los vamos a ir desarrollando más adelante para que tengan un poquito más de conocimiento. El concurso de infracciones, la continuación de infracciones, causalidad, principio de presunción de licitud y por último el principio de no bis in idem, ¿no? Igual que en el derecho penal también hay ese principio. Y el principio de legalidad, este está consagrado en el numeral 1 del artículo 230 de la LPAG, ¿no? Dice, solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de la libertad. Principio de legalidad, estrictamente relacionada con ley. Tiene que estar en una norma plasmada para yo poder ejercer la potestad, ¿no? Si no está en una norma, por lo tanto no es obligatorio, por lo tanto no se podría ejercer esa potestad si es que no está en la ley, ¿no? Por eso dice principio de legalidad. Y el principio del debido procedimiento. Este principio en sede administrativa se encuentra regulado en el numeral 1.2 del artículo 4 del título preliminar de la LPAG. Dice, los procedimientos gozan de todos los derechos y garantías, los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, ¿no? A contradecir, a presentar sus descargos, a ofrecer y producir pruebas, y obtener una decisión motivada y fundada en derecho, ¿no? Entonces, el debido procedimiento, ¿por qué? Porque no es que la facultad del Estado, si bien es cierto, es una facultad sancionadora, esta no debe ser arbitraria, sino que también los administrados o los denunciados tienen derechos y justamente estos derechos están relacionados a que dentro del procedimiento se lleve de manera adecuada, dentro de un debido procedimiento. Este debido procedimiento les va a permitir a los denunciados o a las partes poder ofrecer pruebas, contradecir, presentar sus alegatos de defensa, ¿no? Solicitar, obtener decisiones motivadas, porque deben ser de hecho motivadas, no puede sancionar por sancionar, tiene que haber una ley, por eso está vinculado, esos principios están vinculados entre sí, ¿no? El principio de legalidad, tiene que haber una ley, tiene que ser motivada la decisión que emita la comisión o el juez, y esta decisión y esta motivación tiene que estar estrictamente fundamentada en normas legales, ¿no? Normas de derecho. El principio de razonabilidad. Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, ¿no? Hay que ser razonables al momento de sancionar. Definitivamente, al momento de resolver un caso,
tienes que basarte en lo que existe en la ley, ¿no? Porque la ley te dice qué es lo que puedes y no debes cumplir. Sin embargo, también podrían haber causas que podrían exonerar la responsabilidad del proveedor, y que eso tienes que vincularlo al principio de razonabilidad, ¿no? Para que puedas, para que no, sin ser arbitrario, ¿no? Sin llegar a ser arbitrario. En la materia de la potestad sancionadora, dice en el numeral 3 del artículo 230, dice: las autoridades prevén la comisión la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, la sanción que voy a imponer no puede ser más ventajosa que lo que voy a obtener, ¿no? Por ejemplo, un clásico ejemplo es que, por ejemplo, en el caso de las elecciones, si es que me ofrecen en el extranjero dictar una charla y me pagan $100 la hora, mientras si estamos en época de elecciones y la multa simplemente es de 70 soles, me va a convenir ir a dictar mi charla y no pagar la multa, ¿no? Entonces, si quiero disuadir con la multa tendría que ser más alta de lo que voy a ganar, del beneficio que voy a obtener, ¿no? O otro ejemplo, por ejemplo, el tema de que, hay colegios que no sacan la licencia, ¿no? Entonces, la licencia dice, la licencia cuesta 1.000 soles, entonces trabajan sin licencia por casi 6 meses, hasta que el Indecopi encuentra que ese colegio estaba trabajando sin licencia, por lo tanto inicia un procedimiento, emite una sanción, y esa sanción tiene que ser más alta de lo que le costaba al colegio sacar la licencia, ¿no? Entonces, si el colegio dice, mira, sacar la licencia me cuesta 1.000 soles, pero el Indecopi va a venir, me puede encontrar, me va a poner una multa de 1.100, entonces mejor me conviene sacar la licencia, ¿no? Entonces, así, las autoridades deben prever que la conducta sancionable no resulte más ventajosa de lo que el infractor hubiera cumplido, ¿no? Sin embargo, las sanciones, al ser aplicadas, deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que, en orden de prelación, se señalan efectos de su graduación. Aquí hay una controversia, les cuento. En la LPAG, la graduación, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? está básicamente vinculada a la gravedad del daño, al interés público y al bien jurídico protegido. Primero, ¿no? En primer orden. El segundo orden, el perjuicio económico causado, ¿no? Al momento de graduar la sanción, tengo que ver esto. Primero, la gravedad del daño, nos dice la ley 2744. Segundo, el perjuicio económico causado. Tercero, la repetición y continuidad de la comisión de la infracción. Cuarto, las circunstancias de la comisión de la infracción. Quinto, el beneficio ilegalmente obtenido. Y por último, la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. En este caso, en el Indecopi, es distinto la forma de cómo se ha regulado la graduación de la sanción. Por ejemplo, en el artículo 112 del Código de Protección al Consumidor, ¿no? Dice, los criterios de gradación de la sanción. Al graduar la sanción, el Indecopi puede tener en consideración los siguientes criterios. Y primero, para el Indecopi, lo primero está el beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de una infracción, ¿no? El beneficio. Aquí el beneficio está en el quinto lugar, ¿no? El beneficio ilegalmente obtenido está en el quinto lugar. Para el Indecopi, al momento de graduar la sanción, lo primero que tiene en cuenta es el beneficio ilegalmente obtenido. Mientras que acá la LPAG ve que sea la gravedad del daño, ¿no? O el interés público. Entonces ahí como que hay un poco de dudas, porque algunos dicen, pero la ley 2744 es la ley por la que ninguna norma debe estar por sobre ella, ¿no? Porque es la ley 2744. Mientras que dice, ¿no? El Código de Protección al Consumidor, si bien es cierto tiene sus criterios, tendría que regirse de la ley 27444. Entonces como que por ahí hay una controversia, y así seguimos.
En segundo lugar, el Código de Protección al Consumidor dice que el criterio para graduar la sanción es la probabilidad de detección de la infracción, ¿no? Aquí la detección de la infracción, bueno, estaría relacionada con la existencia de la intencionalidad de la conducta del infractor, ¿no? Porque aquí básicamente no está, pero nosotros sí lo tenemos en cuenta. Mientras más difícil sea poder encontrar o detectar la infracción, la multa debe ser más alta, ¿no? Mientras más sencilla sea, la multa debe ser un poco más baja, porque muchas veces los proveedores saben, ¿no? Dicen, acá va a ser más difícil encontrarme, Indecopi va a ser más difícil que me encuentre. Entonces, una vez que se llegó a detectar la infracción, la multa debería ser más alta, ¿no? En tercer lugar tenemos el daño resultante de la infracción. El daño. Aquí el daño está en primer orden, ¿no? ¿Se dan cuenta? Que es distinto, y esto podría de repente generar... Bueno, hasta ahora el Indecopi, cuando ha sancionado, ha graduado de esta manera y no ha habido ningún problema, ¿no? El otro tema, la naturaleza del perjuicio causado, está en quinto orden. Aquí el perjuicio está en segundo orden, ¿no? Entonces hay un poco de... En sexto orden están todos los otros criterios del caso particular, ¿no? Entonces ahí podría de repente haber un poco de confusión, pero básicamente, como les digo, para graduar la sanción se han tenido en cuenta este orden de criterios que lo ha establecido el código, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un bus de protección al consumidor, la ley es la ley 29571, es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? Les estaba comentando un casito, el tema de, por ejemplo, un bus que se desbarranca al vacío porque de repente solo tenía un chofer, ¿no? Entonces solo tenía un chofer y en ese accidente mueren 10 personas, ¿no? Si es que nosotros decimos vamos a graduar la sanción por el tema de qué es lo que en este caso el proveedor del servicio de transportes dejó o sea, en lo que se ahorró, que sería contratar otro chofer, de hecho que sería más baja la multa verla de esa manera, por lo que se ahorró de contratar otro chofer, que ver por el lado del daño, de cuántas víctimas hubo, ¿no? Derecho a la vida. Entonces ahí es por eso que la sanción va a ser súper mayor, ¿no? De hecho va a ser una sanción más alta, que teniendo en cuenta simplemente claro, lo que dejó de hacer, ¿no? Por eso que existe también este tema, ¿no? Eso es a modo de ejemplo, ¿no? A ver, el otro principio es el de tipicidad, ¿no? Que dispone que solo constituyen conductas sancionables. Solo constituyen las conductas sancionables administrativas las infracciones previstas. Tipicidad. Cuando hemos tocado el tema de derecho penal en la universidad, ¿no? En pregrado siempre hemos hablado de este principio de la tipicidad, ¿no? Que consistía básicamente que la norma esté prevista, por eso está vinculado mucho con el principio de legalidad, y que esté prevista de manera expresa en normas con rango de ley, mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Es decir, así como en el derecho penal decimos que el tipo penal encaje exactamente en lo que dice la norma, igual también en el tema del procedimiento administrativo sancionador existe ese principio de tipicidad y no se puede hacer una interpretación extensiva o analógica, ¿no? ¿Por qué? Porque también está vinculado mucho al principio de legalidad, ¿no? Está en la norma y el hecho infractor tiene que estar tipificado de manera tal que tú puedas efectivamente hacer uso de esta norma, ¿no? Y poder sancionar. El principio de irretroactividad, ¿no? Eso está regulado en el numeral 5 del artículo 230 de la LPAG. Se consigna el principio de irretroactividad de acuerdo al tenor siguiente. Dice, son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento que incurren el administrado en la conducta de sancionar. Sin embargo, también hay una excepción, salvo
que la posterior norma sea más favorable, ¿no? También ese es el principio de irretroactividad. Generalmente no han sido más favorables hasta ahora en el Indecopi, sino que más bien por el contrario, como esto está vinculado a que se busca disuadir las conductas de los proveedores. ¿Cómo puedes disuadir? Con una multa alta, ¿no? Entonces generalmente no han bajado más bien las multas, sino que ya vamos a ver también más adelante el tema de las multas, ¿no? Cómo se sancionan, con cuánto puede sancionar el Indecopi y todo. El principio del concurso de infracciones también es otro de los principios que está regulado en la ley 27444 y nos habla que se consigna el principio de concurso de infracciones, en el cual dispone que cuando una misma conducta califique como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que pueda exigirse las demás responsabilidades y establezcan las leyes. Muchas veces cuando justamente presentan sus denuncias, hay muchas infracciones en una sola, ¿no? Por ejemplo, el tema de que un producto estuvo fallado, que trae consigo la no entrega del libro de reclamaciones, que trae consigo el no tener un aviso de libro de reclamaciones, que trae consigo de repente un trato discriminatorio. Entonces, ahí hay un concurso de infracciones que se tienen que tener en cuenta al momento de sancionar, sin necesariamente tener que dejar de pronunciarse por alguna de ellas, ¿no? Sino que pronunciarse por todas y emitir la sanción que corresponda de acuerdo a cada... Una pregunta, en este principio cabe introducir, por ejemplo, una empresa que ha sido sancionada anteriormente por otro organismo del Estado también, ya, ¿no? Y cometiendo la misma infracción, ¿cómo es que ustedes cogen esa... Ya, eso pasa, por ejemplo, solución? Eso pasa mucho, por ejemplo, en tema de transporte. El tema de transporte, por ejemplo, te dice que los buses tienen que tener un botiquín. Está regulado por las normas de transporte, Sutran tiene que verificar eso. ¿Y qué tiene que ver el Indecopi ahí? Entonces, nosotros como Indecopi, o el Indecopi lo ve como una garantía legal. Quiere decir, hay una norma en el sector de transporte que te obliga a ti, proveedor de transporte, tener tu botiquín. Si tú no lo tienes, transporte te sancionará por el hecho de no tenerlo. Pero el Indecopi te sancionará porque estás vulnerando una garantía legal. El proveedor, el consumidor que va a viajar en tu bus, espera que por lo menos cuando tenga alguna situación de emergencia, tú como proveedor tengas un botiquín, porque la norma del sector te obliga a tenerla. Entonces, como tú me consultas, ¿no? Puede existir otra entidad del Estado también que regule y que sanciona esa materia, y el Indecopi, ¿cómo lo ve? Lo vemos como una garantía legal. O sea, hay una norma que te exigió, pero tú no la cumpliste. Por lo tanto, podrás ser sancionado por Sutran por el hecho de no tener botiquín, y será sancionado por el Indecopi porque no estás cumpliendo una garantía legal que el consumidor espera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la prohibición de fumar, ¿no? Hay una norma específica que dice que está prohibido fumar en lugares públicos. Entonces, ¿cuál es la garantía legal en este caso? De que el del proveedor de una discoteca, vamos a ponerlo así de ejemplo, ¿no? Del que el proveedor de una discoteca, aparte que la norma te exige, ¿no? Poner tus avisos de prohibido fumar en lugares públicos como no basta simplemente colocarla, sino que si hay una garantía legal, el Indecopi lo ve como garantía legal. ¿De qué forma? De que el proveedor, al ver que están fumando, haga algo, tome medidas para que no se puedan afectar a los demás consumidores. Entonces ahí como lo vemos como garantía legal, ¿no? Muchas veces dicen, no, pero no es tu competencia.
¿no? No es tu competencia, ya me sancionó Sutran, ya me sancionó la municipalidad, ya me sancionó... no, pero nosotros lo vemos como garantía legal, lo que espera el consumidor, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las clínicas que fueron sancionadas por DISA, ya, ¿no? Y que supuestamente ellos levantaron esa sanción, pero ustedes al amonestar por el servicio... Idoneidad en el servicio, ¿ustedes consideran eso que DISA sancionó para que ustedes vean también ese tema? No, de hecho que las pruebas que podemos requerir las pruebas, todo el expediente completo incluso para analizarlo, porque dentro del expediente podemos encontrar información que pueda ser útil, ¿no? Pero no necesariamente se tiene en cuenta, pues, ¿no? O sea, disculpen que le interrumpa, porque parte de la idoneidad del servicio está visto pues en que DISA encontró, por decir... En el caso de DISA, ¿no? Encontró que estaba totalmente infectado determinadas áreas, ¿no? ¿no? Y por eso es que se da el servicio. Ya, ahí hay idoneidad de todas maneras, falta de idoneidad, pues, claro. ¿No? O sea, pero tendrían que ellos demostrar qué es lo que hicieron, qué medidas tomaron, ¿no? Para ver si es que efectivamente han cumplido con la idoneidad, que en lo que esperaba el consumidor, ¿no? En este caso. Pero igual tendrían que se tiene en cuenta generalmente, pues, ¿no? Generalmente se tiene en cuenta qué es lo que ha resuelto un determinado órgano, porque quizás, por ejemplo, muchas veces nos ha pasado en el caso de materia penal, donde hemos tenido que requerir, por ejemplo, la Fiscalía, procedimientos que ya se han estado siguiendo en Fiscalía y donde hemos encontrado pruebas que son bien útiles para el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Que a veces no son presentadas en Indecopi, pero sí son presentadas ahí, y como son fedateadas por la entidad competente, se entiende que son verdaderas, ¿no? Entonces se ha tenido en cuenta. Al margen del fallo que haya tenido la Fiscalía, ¿no? Sí, porque nosotros lo vemos por el tema de idoneidad. Claro. Idoneidad. Así es. Vamos a continuar. Aquí los principios como que es un poco bastante contenido, pero igual tenemos que desarrollarlo porque son importantes, ¿no? La continuación de infracciones. Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en la que el administrado incurra en forma continua, se requieren que hayan transcurrido por lo menos 30 días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo, ¿no? Esto es el tema en el tema de continuación de infracciones. Sí, a ver, vamos a ver si es que apagamos esto. Me parece que la apagué. ¿La he apagado? ¿Sí? Ajá. Pero sigue saliendo. Y vamos a ver cómo es esto para que... Ahora sí, ¿no? Ya, bueno, continúa. Y el principio de causalidad, también regulado en el numeral 8 del 230, donde establece que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de la infracción sancionable, ¿no? Si el proveedor A, tú le compraste al proveedor A, pero el proveedor A te dice, pero yo solamente soy un vendedor de tal empresa. Bueno, la relación de consumo, o sea, tú no te imaginas que con quién estás contratando solamente con esa persona, ¿no? O sea, tú no sabes qué hay detrás de eso. Entonces, la persona, por el principio de causalidad, tú tienes que dirigir, la responsabilidad recae en la persona con la que contrataste el servicio, ¿no? Directamente. ¿Esa persona es empleada de la empresa? Aquí nos estamos refiriendo como un proveedor total, ¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado muchas veces es de que vas tú a la tienda Girasoles S.A., pero luego te das cuenta que compras un producto, una silla, ¿no? Compras una silla, te entregan tu factura de Girasoles S.A., pero muchas veces ese establecimiento forma parte de una persona natural con negocio, ¿no? Entonces ahí tú dices, pero total, ¿con quién contraté? Yo veo que es Girasoles S.A., pero cuando me das la boleta dice, no sé, Juancito Pérez, persona natural con negocio. Entonces, en este caso, la conducta recae sobre
que te da la boleta. El que te entrega la boleta, pues, ¿no? Porque es la persona con la que va a obtener, la que te entregó el documento, la factura, la boleta, y tendrá que recaer sobre ella la responsabilidad porque es la persona con la que has contratado, ¿no? Yo tuve un incidente Ajá. Con los controles para abrir la carport, Ya. ¿no? Bueno, lo pusieron a una fecha, luego de determinados años fueron a hacer el mantenimiento, se lo llevaron, pero no me dejaron ninguna constancia. Entonces, bueno, por problemas X, yo regreso a los 2 años y le digo, entonces, con fecha, con todo y con constancia de la empleada, que sí, que estaba ahí, ¿no? Pero la dueña se retracta y dice que no hay, no dio boleta, no dio nada, y que yo le pida a la empleada, ¿no? Que ya no es su responsabilidad. Al final me zafaron, o sea, yo lo siento como... No tenías cómo acreditar tampoco la relación de consumo, ¿no? Tampoco, o sea, pero sí incluso fueron a la casa, se llevaron todo el aparato, sí. El chico le digo, pero él se lo ha llevado, y el chico me mira, pero él es así, le digo, ¿cómo que no? Y el chico no hizo nada, al final no llegaron a un acuerdo, nada. No, me dijeron... Se quedó con el producto. Yo había contratado a la empleada y la empleada no me dio la boleta, no me dio la factura, no me dio una guía, no me dio nada. Sí, pues a veces no sabe nada, ¿no? Y me quedé sin el motor, porque se llevaron el motor. A veces sí, pues, ¿no? Pero es que también uno tiene que ser un consumidor diligente, ¿no? Pero es que entonces, ellos actúan así en esa zona. Todo el mundo los conoce que ellos actúan así. Pero entonces, por ejemplo, al consumidor razonable, un consumidor diligente, tendría que preguntarle, ¿me vas a dar un documento? ¿Tengo garantía del producto que me estás vendiendo? Y te dicen, sí, ahorita se lo traigo. ¿Cuál es el comprobante de pago que me estás dando con el que yo puedo hacer efectiva la garantía? Entonces, para que puedas reclamar más adelante, pues, ¿no? Para que puedas acreditar. Porque si no, no estás acreditando nada y es un poco difícil. Bueno, igual ahora, como comentábamos en las clases anteriores, los consumidores están conociendo más sus temas y ya están siendo consumidores ya más diligentes, ¿no? Más razonables también. Y exigen, ya ahora exigen, y el libro de reclamaciones, que es famosísimo, ya ahora está cada vez más conocido, ¿no? Más conocido. El principio de licitud, ya vamos terminando los principios, ¿no? Este principio de licitud, las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencias en contrario. Muchas veces en los procedimientos no se ha llegado a determinar de manera fehaciente que existe una infracción. Quizás tengamos un indicio, ¿no? Tengamos un indicio y decimos, pero acá posiblemente les están cobrando la pensión adelantada, pero solamente se queda como indicio, por lo tanto no podríamos sancionarlo, ¿no? Por el principio de licitud. Solamente tenemos que presumir que los administrados han actuado apegados a la ley mientras no podamos probar lo contrario, ¿no? De hecho, se tendrán que hacer, se hacen, ¿no? Se hacen todas las diligencias para poder obtener la información, para poder recabar toda la información que nos permiten hallar la infracción, pero muchas veces no se logra encontrar la infracción, ¿no? Por lo tanto, no se puede presumir de que efectivamente... Pero no puede sancionar por presunción, ¿no? Que efectivamente se esté infringiendo una norma o no. El tema, por ejemplo, de que dicen en tal o cual vehículo están parando a cada rato, tomas una agencia de transporte y esa agencia de transporte de Lima a Cerro de Pasco, en el camino para. Entonces, ¿cómo se podía verificar eso? Con una inspección, ¿no? Vas, haces tu diligencia de inspección in situ, pero claro, ¿no? Pero levantas tu acta en ese momento, pero lo ideal debe ser viajar, ¿no? Para que te des cuenta que el carro para o no para. Si es que, por ejemplo, en esa acta de inspección tú le preguntas al proveedor, ¿ustedes paran? Ellos lógicamente te van a decir que no, ¿no? Entonces, en tu acta tú vas a consignar que no. Entonces ya tienes por un lado
la noticia que te dicen que el carro para cada rato y por otro lado tienes tu acta que ellos te dicen que no paran. Entonces, y no tienes entonces tú la certeza si efectivamente el carro para o no porque tú no viajaste. No puedes sancionarlo porque no te queda claro, ¿no? No te queda claro. Entonces, tendremos que presumir que se actuó de buena fe, se actuó de manera correcta, apegado que el proveedor actuó de manera correcta, actuó apegado a la ley, ¿no? Es lo que hicieron pues en Visa cuando nosotros presentamos la denuncia. Ya. Ellos fueron a hablar con el director médico de la clínica, pero justo en ese momento la señorita estaba en el escritorio, ¿no? Haciendo el famoso acta, y abajo se estaban muriendo los bebés, ¿no? En vez de ir in situ a mirar. In situ. Es, ¿no?, criterio, por eso que ahora el supervisor, el fiscalizador, tiene que tener mucho criterio, ¿no? Mucho criterio. El mismo día. Por eso es importante los planes estratégicos que hablamos en un comienzo, armar un plan, armar una ayuda en memoria. ¿Cuál es la infracción? ¿Cómo le encontraría la infracción de una manera más efectiva? ¿Me sirve esto? ¿No me sirve esto? Por ejemplo, si en este caso que tú me comentas, lo que se quería era verificar que efectivamente los niños estaban muriendo, se debió haber ido en primer lugar a esa área, ¿no? Y no darle una chance todavía como para que el proveedor pueda arreglar la situación, pueda cerrar puertas o pueda, no sé, ponerse de acuerdo a ley, ¿no? Pues prácticamente mientras tú haces todo esa redacción de acta, le estás dando prácticamente un tiempo, ¿no? Entonces, es por eso que es importante saber cómo actuar, ¿no? Ser un supervisor con más criterio, ¿no? Así es. Y para eso se recomienda justamente las acciones de supervisión de manera encubierta, ¿no? Lo que antes llamábamos consumidor incógnito, ir como si fueras, por ejemplo, la señorita de ese caso pudo haber ido como si fuera una madre de familia, como si fuera una persona interesada, ¿no? Sin decir que necesariamente está yendo como una inspectora. Entonces, es justamente cuando vas como un consumidor encubierto, como un consumidor incógnito, donde encuentras la infracción. Generalmente la experiencia nos dice que el 99% encuentras la infracción cuando vas como un consumidor incógnito, como un consumidor encubierto, ¿no? El último principio es el no bis in idem. ¿Y qué dice? No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto. Aquí recuerden que siempre en no bis in idem son tres cosas, ¿no? Sujeto, hecho y fundamento. Si estos tres componentes son los mismos, el mismo sujeto, se trata de un mismo hecho y se trata de un mismo fundamento, entonces hay no bis in idem, ¿no? Entonces no se puede imponer allí una sanción, porque si no estaríamos sancionando dos veces por un mismo hecho. Igual que en el derecho penal también se aplica este principio, ¿no? Digamos que son tres características básicas. Para que haya no bis in idem, claro, ¿no? Cuando van estudiados en el pregrado deben recordar que se estudia el no bis in idem. En el Indecopi hay procedimientos que se siguen, como les dije cuando les puse el ejemplo anteriormente del tema de la conciliación que me preguntaron, y había un procedimiento que era que se siga ante la comisión y el otro procedimiento que se siga ante el órgano de resolutivo de procedimientos sumarísimos. Hay otros procedimientos también y es lo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Cuáles son esos procedimientos? Primero, los procedimientos sancionadores seguidos ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi, según sea la materia de protección al consumidor, o defensa de la competencia o propiedad intelectual. Por ejemplo, en el caso del Decreto Legislativo 807, lo que vamos a encontrar son las facultades, normas y organizaciones que tiene el Indecopi de manera general. Ya cuando vamos al Código de Protección al Consumidor, ahí está la Ley 29571. ¿Qué temas vamos a ver? ¿Qué creen que temas vamos a ver? Temas relacionados a protección del consumidor.
En respecto al procedimiento administrativo sancionador que se sigue en el INDECOPI, regulado por el Decreto Legislativo 807, bueno, se repite en este caso lo mismo, ¿no? Facultades, normas y organización del INDECOPI, pero en el Decreto Legislativo 822 vamos a ver todo lo que está relacionado con derechos de autor, ¿no? El Decreto Legislativo 1034, que tiene que ver todo lo que tenga que ver con conductas anticompetitivas, y el Decreto Legislativo 1044, todo lo que tenga que ver con represión de la competencia desleal. Por ejemplo, ¿qué se refiere con conductas anticompetitivas? ya. Ahorita vamos a llegar a ese tema, con unos ejemplos sencillos que les voy a colocar. Por ejemplo, si es que yo tengo una canción que voy a escribir y quiero registrarla, ¿no? Y quiero inscribirla en INDECOPI, ¿dónde iría? ¿Con qué decreto tendría que verificarlo? Lógicamente, con el 822, que es la norma de derechos de autor. Si, por ejemplo, tengo una reclamación de una cocina que me salió fallada, ¿podría ir a dónde? Podría ir a represión de las conductas anticompetitivas, podría ir a competencia desleal, tendría que ir derechos de autor o protección y defensa del consumidor. Protección y defensa del consumidor. Definitivamente, ¿no? Tendría que ir a normas de protección al consumidor que y tendría que ir a la ley, que es la 29571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor para poder resolver este procedimiento sancionado, este caso, ¿no? En el caso de por ejemplo, soy la única empresa, soy una empresa que vende, por ejemplo, agua, ¿no? Y ahí tengo otras empresas competidoras también que venden agua. Sin embargo, yo bajo los costos para quedarme solo en el mercado y ser un monopolio, ¿no? ¿Dónde creen que tendría que ir? Competencia desleal. No, esa sería el formar un monopolio, por ejemplo, sería una conducta anticompetitiva, ¿no? Entonces, el Decreto Legislativo 1034 va a regular justamente lo que son la ley de represión de conductas anticompetitivas, lo que son colusiones, ¿no? Colusiones verticales, colusiones horizontales, me coludo para subir el precio con la otra empresa, formo un monopolio, ¿no? Dentro de un determinado territorio, dentro de un determinado mercado, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay lo último que ha resuelto la Comisión de Competencia de Conductas de Libre Competencia es el tema del papel higiénico. No sé si han escuchado el tema de Kimberly-Clark, que se habían coludido con otra empresa para subir el precio del papel higiénico por casi 5 años, me parece. Entonces, de hecho, se han aplicado una multa altísima, ¿no? Porque se hace todo un cálculo, pero más o menos están así relacionados con conductas anticompetitivas. Exacto, ¿no? Y esto está en el Decreto Legislativo 1034, ¿no? Lo que son monopolios, posición de dominio, prácticas colusorias, ¿no? Colusorias verticales, horizontales. Posición de dominio. Posición de dominio. Abuso de posición de dominio, que es lo que la norma sanciona, prohíbe, ¿no? Y los casos también de represión de competencia desleal que se tienen que ver de acuerdo con el decreto legislativo 1034, ¿no? El tema de competencia desleal, por ejemplo, muchas veces está relacionado con el tema de la publicidad, pues, ¿no? Te ofrecen algo que tu competencia no te ofrece, entonces haces en el mercado una el letrero ese de la clínica San Pablo que dice Instituto del Corazón no son. Claro, por ejemplo, ¿no? Ese es un claro ejemplo de competencia desleal, que frente a la otra clínica no la haría. La otra también tenía, ¿no? No permitió ir a la otra. Exacto, ¿no? Te jalo, ¿no? Dice, el trámite del procedimiento administrativo sancionador. Ya en este caso estamos ya viendo los procedimientos seguidos ante el INDECOPI y viendo el procedimiento en sí que se sigue, ¿no? Que dice, la tramitación de las actuaciones procesales del procedimiento, así como las actuaciones de la fase de instrucción, están a cargo del secretario técnico de la comisión, la cual han conferido las siguientes
obligaciones y facultades. Toda la fase instructiva de la que hablábamos, que era la emisión del admisorio, las resoluciones de trámite, están a cargo de las secretarías técnicas, ¿no? Entonces, estas secretarías técnicas tienen entre sus obligaciones, por ejemplo, notificar al interesado, ¿no? ¿Qué notificas al interesado? Las resoluciones de trámite, el admisorio, las prórrogas, los cambios de domicilio procesal, ¿no? Dice, notificar al interesado en caso que sea necesario subsanar omisiones a la solicitud presentada, y si es que no se produce la subsanación, entonces rechazar definitivamente la solicitud. Por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no? de esta facultad que tiene. Someter a la consideración de la comisión aquellas denuncias que tengan los documentos completos y cumplan con los requisitos exigidos por ley. Someter a la consideración de la comisión aquellas denuncias que tengan la documentación completa y cumplan con los requisitos exigidos por ley, a efectos de que esta última lo admite. Sí, no se ha repetido en este caso. Ajá. Sí. Admitir denuncias a trámite, efectuar todas las notificaciones relativas a la tramitación del procedimiento, también declarar la pertinencia o improcedencia de los medios probatorios. Son actividades más procesales, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Llevar a cabo las inspecciones e investigaciones, conducir las audiencias de conciliación y las otras que otorga la ley, ¿no? De facultades. Los métodos alternativos de solución de controversias. En el Indecopi también tenemos métodos de resolución de controversias, y son la conciliación, la mediación, el arbitraje y los mecanismos mixtos. Seguramente, no sé si lo han tocado ya estos temas con el tema de protección al consumidor, porque básicamente, ¿no? Bueno, pero muy sucintamente conciliación. Conciliación, ¿no? Sí, pero estos son más o menos los medios alternativos que se pueden llevar dentro de un procedimiento en el Indecopi, ¿no? ¿Y en la mediación, en qué sentido es la mediación? O sea, ¿cómo se ve generalmente más se dan conciliación, y ahora con el tema de arbitraje de consumo, ¿no? Ahorita está muy de moda el tema de arbitraje de consumo, donde lógicamente las empresas son las más beneficiadas, porque al llevar su caso a un arbitraje, lo que evitan es de que se les sancione, ¿no? Y hay un procedimiento y se les sancione. Esto con la finalidad de darle una solución más rápida al consumidor, pues, ¿no? Entonces se busca de una u otra forma, a través del principio de autoridad con el que hablábamos, ciertas iniciativas de la administración, y esta es una de las iniciativas que está teniendo la administración, como es el arbitraje de consumo, para dar una solución más rápida y pronta al consumidor, ¿no? Básicamente eso es lo que busca estos métodos alternativos de solución de controversias, ¿no? Llegar a un acuerdo antes de iniciarse todo un proceso. Los proveedores se ven beneficiados porque al haberse iniciado el proceso y llegar a un acuerdo, esto podría ser un atenuante para graduar la sanción. Si te iban a poner 10 UITs, al ver que ya le diste una solución, al ver que ya llegaste a un acuerdo, podrían ponerte solo 5. Entonces, ¿no? Te podría servir en este caso el proveedor para eso, al consumidor, de hecho, para encontrar una solución más pronta al problema, ¿no? Los medios probatorios en la actuación de pruebas. Los medios probatorios que las partes pueden ofrecer son los siguientes, ¿no? Pericias, documentos de inspección. Sin embargo, a criterio del secretario técnico de la comisión, excepcionalmente pueden actuarse pruebas distintas a las referidas cuando éstas sean importantes para la resolución del caso, ¿no? Documentos, pericias, inspecciones, todo eso forma parte de los medios probatorios que se van a ir teniendo en el expediente, ¿no? El expediente empieza así chiquito, pero conforme se van requiriendo información, conforme van las partes presentando sus alegatos, sus medios probatorios, y el expediente va creciendo, ¿no? De los procedimientos sancionadores a cargo del Indecopi. Aquí tenemos lo que les venía comentando, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos que en materia de protección al consumidor se tramitan al Indecopi? Primero, son de dos tipos: sancionadores, procedimientos sancionadores, y los otros procedimientos sancionadores de incumplimiento de mandatos. Cuando hablamos de los procedimientos netamente sancionadores, por infracción a las normas de protección al consumidor, 1, ¿no? Los casos de
que están regulados por el Código de Protección al Consumidor, y que es porque básicamente se ha infringido una norma del Código de Protección al Consumidor, generalmente idoneidad, ¿no? Que es donde mayormente alcanzan o encaja cualquier conducta, ¿no? Idoneidad, lo que esperas del producto o del servicio, ¿no? Por tus expectativas. Incumplimiento del acuerdo conciliatorio o laudo arbitral. Ese también es un procedimiento sancionador que se sigue ante el INDECOPI. Llegas a un acuerdo y no se cumplió ese acuerdo. Entonces tienes la facultad como afectado de iniciar ante el INDECOPI un procedimiento que se llama incumplimiento de acuerdo conciliatorio, ¿no? O de laudo arbitral. Y el otro es el procedimiento administrativo sancionador, que ya lo estamos tratando. Entre otros los procedimientos sancionadores por incumplimiento de mandatos tenemos incumplimiento de medidas correctivas, incumplimiento de pago de costas y costos del procedimiento e incumplimiento de mandato cautelar. Decimos incumplimiento porque previamente ya ha habido una resolución que, por ejemplo, ordenó que se paguen las costas y costos y no se pagó, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es iniciar por otra vía. Por ejemplo, la resolución final te dice, se sanciona con 5 ITs, medida correctiva, le devuelvas el dinero que pagaste, pagues las costas y costos. Entonces, tú como denunciante tendrías que iniciar un nuevo procedimiento que se va a llamar liquidación de costas y costos. Y si es que no lo cumplen, iniciar el procedimiento de incumplimiento de pago de costas y costos en el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, estos son también procedimientos que están regulados en el Código de Protección al Consumidor, en el artículo 125, vamos a ver, este está en ese procedimiento. Sí, dime. Tiene que hacer el denunciante sobre la liquidación, debe haber un modelo, algo. De la adquisición, por ejemplo, en la adquisición de costas y costos es bien sencillo, ¿no? Es una solicitud a la que tienes que adjuntar de repente. En el caso de la liquidación de costas y costos, debes adjuntar la factura que pagaste a tu abogado, de cuánto fue lo que pagaste, el tema de la tasa de un derecho de trámite, que es de 36 soles, acreditar, por ejemplo, que efectivamente ha sido patrocinado por un abogado, ¿no? No basta decir págame las costas y costos de mi abogado y cuando analizas el expediente no hay ninguna firma de un abogado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, si es que el monto es menor a 3.500 soles, es solo necesario la presentación de una factura, ¿no? Del comprobante donde acredites que has pagado, o el recibo por honorarios, claro, lógicamente. Pero si es que es mayor a 3.500, ya tendrías que presentar la bancarización, ¿no? en SUNAT para que te puedan pagar. No es que simplemente digas cuánto gastaste sin tener un documento que sea probatorio, ¿no? Esto es en el caso de la liquidación de costas y costos, ¿no? Así es. Y aparte es lo que te devuelven, el dinero que supuestamente a veces se da, parte del dinero que tiene que devolver. Ah, claro, por ejemplo, esa sería la medida correctiva, pues, ¿no? Sin embargo, claro, ¿no? Medidas correctivas. Pero a veces no las cumplen, entonces también puedes iniciar un procedimiento que se llama incumplimiento de medidas correctivas, ¿no? Lógicamente, para que puedan haber estos procedimientos, estos tres, de incumplimiento de medida correctiva, incumplimiento de pago de cosas y costos, tiene que haber antes una resolución, ¿no? Y me imagino que le darán un plazo, entonces... Claro, hay un plazo, ¿no? Después de ese plazo puedes hacer efectivo ya tu denuncia, no puede ser antes, ¿no? Claro. A veces la gente está esperando el último día que vence el plazo para que presente ya recién su liquidación. Lo que les comentaba está en el artículo 106 del Código de Protección al Consumidor y dice claramente, ¿no?, cuáles son los procedimientos seguidos ante el INDECOPI, y nos habla, ¿no?, procedimientos de infracción de normas de protección al consumidor, incumplimiento de acuerdo conciliatorio. Ahí también está resumido. 29571. 571, ¿no? Sí, esta es la ley del Código de Protección, de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? Procedimientos sancionadores por los incumplimientos, costos y costos.
Ya está, ¿no? Ese cuadrito es un resumen bien conciso de los procedimientos que puede seguir ante el Indecopi, ¿no? Muchos no lo conocen, muchos solamente dicen, protección al consumidor, ¿no? Infracción a normas de protección al consumidor, y ahí quedan, ¿no? Hay otros, y algunos también confunden de que dicen, no, pero si es que ya ordenaste con tu resolución final que me paguen las costas y costos, ya deben pagarme, dicen. Pero no, o sea, tienes que seguir otro proceso que se llama liquidación de costas y costos. ¿Por qué? Porque en la resolución final donde se ordena que paguen las costas y costos, solo se dice así, de manera general, ordenar a la empresa ABC, SAC, que pague al denunciante Juan Pérez las costas y costos del presente proceso. ¿Ya? Pero ¿cómo sabemos cuántas son las costas y costos? Tiene que hacerse otro proceso donde solicita la liquidación de costas y costos y donde va a acreditar con su recibo por honorarios, donde va a acreditar, presentando los recibos de las tasas que pagó, y ya el órgano competente determinará, gastó 3.000 soles en abogado, pagó 2 derechos de trámites, uno por el de iniciación del procedimiento de acá, que son 36 soles, y otro por el nuevo procedimiento de liquidación de costas y costos, 36 más, son 72. Ya tenemos 3.072. ¿Qué otros gastos hay? Copias no entran como costas ni costos, no entran, por ejemplo. Esas cosas no entran. Y se dice, ya en la última resolución de liquidación de costas y costos se dirá, se pague la suma de 3.072 soles. Ya, entonces ahí ya hay un monto, pues, ¿no? Sí, muchos dicen, pero si ya en la resolución final me dijo, págueme costas y costos, ya debes pagarme. Pero ¿cómo va a saber el proveedor cuánto es, ¿no? A cuánto asciende? Es por eso que se tiene que hacer otro procedimiento. Dime, ¿y eso que son las copias, la movilidad, todo eso dónde entra? ¿Medidas correctivas? No. ¿Tampoco? No, es que, bueno, ese es un criterio de la sala y se ha tenido en cuenta también el Código Civil, ¿no? Lo que son costas y costos. Gastas, pero por ejemplo yo gasto pues copias para presentar aquí y allá. Ajá. Y eso es un gasto, y no es de 10 céntimos, de 20, son 30, 40, 50 soles, ¿no? O sea, son montos sustanciosos, llamémosle así. Sí, pero bueno, los criterios de la sala no lo he considerado como si fuera costas y costos dentro del proceso, ¿no? Solo he considerado costas y costos lo que es acreditable con el recibo de la tasa de derecho de trámite que se pagan para iniciar el proceso y los honorarios del abogado. Las boletas de las impresiones, de las boletas te dan. Sí, pero no han sido valoradas como es un criterio de la sala, ¿no? Que sea, quizás para evitar de que no se pidan puedan pedir montos exorbitantes o que no son, pues, ¿no? Ahora, no necesariamente se entrega lo que pides, te da. Hay un análisis previo, ¿no? Para determinar qué es lo que efectivamente has gastado, qué no, ¿no? Lo que presentas, ¿no? Por ejemplo, no vas a decir, he hecho 10 fotocopias y con las fotos presentas 2. ¿Dónde están los otros casos? Sí, efectivamente, ¿no? Un caso recuerdo de una constructora donde no le dieron ningún comprobante de pago, pero lo que le daban era una notita escrita a mano, ¿no? Pero bueno, la comisión no lo hizo valer, no era un comprobante, por lo tanto, solo se le reconoció en ese caso la asesoría de su abogado y los recibos por honorarios, que fue bien poco, ¿no? Lo que había gastado, lo que aparentemente, si se hacía una suma de todos los documentos que ella tenía escritos a mano, sumaban muchísimo, una cantidad bien alta, pero al no ser considerados comprobantes, lamentablemente no se tuvo que tomar en cuenta y solo se le reconoció algo de 5.000 soles, ¿no? Cuando lo otro era algo de 20.000 soles. Entonces era una diferencia bien alta, pero como siempre conversamos, ¿no? Hay que ser un consumidor razonable, un consumidor diligente, porque tú no sabes qué puede pasar mañana más tarde, ¿no? Entonces tienes que tener bastante en cuenta eso, ¿no? Porque hasta para ir de coffee tienes que estacionar el carro en una cochera
Y te cuesta la cochera. Y te cuesta, pues, ¿no? Y te cuesta y puede pasarle algo en ese transcurso también Sobre todo la cochera, ¿no? El costo de la cochera, que no es barato, pues generalmente son 7 soles los 7 soles, ¿no? Ajá. Sí. Bien, las sanciones administrativas. ¿A través de qué manera o de qué forma se aplican estas sanciones? A través de las multas. Y el Código de Protección y Defensa del Consumidor nos dice que estas multas pueden ser desde amonestación hasta 450 UITs, ¿no? Y estas se clasifican de la siguiente manera: infracciones leves de 0 hasta 50 UITs, ¿no? Infracciones graves hasta 150 UITs, infracciones muy graves hasta 450 UITs. Entonces, si se dan cuenta, en ninguna de las 3 clasificaciones existe un tope base, ¿no? Generalmente en otras normatividad, por ejemplo en OCIPEL te dice, ¿no? Infracciones leves de 0 a 50, infracciones graves de 51 a 150, infracciones muy graves de 151 a 450. Sin embargo, aquí no tenemos un tope base. Por ejemplo, siendo muy grave, yo le puedo aplicar una multa de 1 UIT, porque no tengo una base. No sé si me entienden. Yeah. Siendo leve, yo le voy a aplicar 3. Siendo infracciones graves, le puedo aplicar 1, ¿no? Entonces, eso ya dependerá del proveedor analizado. Y esto, de una u otra forma, es quizás, no sé, ventajoso, porque tú gradúas la sanción y tú colocas la sanción tú colocas el monto de la multa siendo una infracción leve, grave o muy grave, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque en el mercado peruano la diversidad de los proveedores es tan grande que hay proveedores muy pequeños, ¿no? Que podrían estar cometiendo una infracción muy grave. Por lo tanto, si a un proveedor que es pequeño en el mercado, al existir el tope, si el tope fuera hasta aquí, y aquí empezaría con 151 y aquí empezaría con 51, ¿no? Sería así, ¿no? 0,50, 51, 150 y acá 151, 450, ¿ya? Si a un proveedor que es pequeño en el mercado ha cometido una infracción muy grave, por más que le ponga la mínima, no cubre. Es demasiado alta, pues 150, claro, 150 UITs, ¿no? Es bien alta. Entonces, esa es la ventaja que tiene el Código de Protección y Defensa del Consumidor a comparación de otras, ¿no? Que es de acuerdo al tamaño de la empresa, ¿no? Es un mercado que es bien heterogéneo, donde hay muchas empresas grandes y pequeñas. Entonces, el código, al tener esta redacción, me va a permitir a mí graduarle y por ejemplo, este proveedor pequeño, siendo una infracción muy grave, colocarle una multa de 2 UITs o 3 UITs, que inclusive podría desaparecerlo del mercado, ¿no? Pero no arriesgarme a colocarle una multa bien alta, ¿no? Digamos que eso es el máximo que se pondría en un caso especial. Claro, ¿no? Pero dependiendo del proveedor, lógicamente. En el caso de cálculo de multa, por ejemplo, se ha tenido un poquito de controversias en el tema del libro de reclamaciones, pero esto ya ha sido superado con la última modificatoria que hablamos la vez pasada. No sé si recuerdan, que era el tema del decreto 06/2014. Entonces, ahí se ha regulado el índice de cuándo son. Hay un cuadrito donde dice cuándo son leves, graves o muy graves la infracción del libro de reclamaciones. Por ejemplo, no contar con libro de reclamaciones es una infracción grave, ¿ya? Según ese cuadro que se ha detallado ahí en ese decreto. No contar con libro de reclamaciones, no tener el libro de reclamaciones es una infracción muy grave.
Generalmente, no contar con las hojas de reclamaciones, no cuentan con las características que dice la norma. La norma te dice que tiene que tener el nombre del proveedor, la dirección del proveedor, el RUC. Vamos a suponer que este establecimiento tenga su libro de reclamaciones, pero las hojitas no cumplen. Entonces, esa es una infracción leve. ¿Ya? Y estos dos ejemplos nomás. Entonces, no tener libro de reclamaciones es muy grave. ¿Ya? Debería aplicar, si me voy al código, debería aplicarle una multa hasta 450 UITs. No contar con las hojas de reclamaciones del libro, no cuenta con las características que la norma especifica, es una infracción leve nomás. Podría ponerle una infracción arriba, ¿no? Sin embargo, cuando se ha hecho el cálculo de las multas, siendo muy grave o siendo una infracción leve, generalmente, cuando son libros de reclamaciones, no sobrepasan las 50 UITs. Siendo muy grave, yo le puedo poner 10 UITs, ¿no? Y entonces podría encajar aquí o aquí, ¿no? Entonces, es por eso que justamente en el caso de libro de reclamaciones se ha hecho una regulación más específica, pero a pesar de ser muy grave, no sobrepasan las 50 UITs. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que estarían muy leves, ¿no? Podría caber esa posibilidad de creer que, de entender que se trata de una infracción leve porque no sobrepasa las 50 UITs, ¿no? Entonces, esta regulación, esta redacción de cómo se ha regulado el tema de las multas, cómo se ha redactado, es interesante en vista de que tenemos un mercado que es muy heterogéneo y donde hay proveedores grandes, donde hay proveedores pequeñísimos, ¿no? Donde hay proveedores pequeños y en una economía social de mercado donde también se respeta, ¿no?, la libre iniciativa privada, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que tampoco tienes que colocarle una multa que de hecho sea disuasiva, pero tampoco que no lo desaparezca dentro del mercado, ¿no? Ajá. Y en sus multas trabajan al igual que la SUNAT, por ejemplo, que si tú no puedes pagar la multa al contado, fracciones. Incluso en el Indecopi hay un descuento de un 25% de la multa para que la pagues dentro de los 5 primeros días, ¿no? Entonces hay algunos que se acogen a ese beneficio, hay otros que no y prefieren acogerse a un fraccionamiento, ¿no? También pueden hacerlo, ¿no? Esto ya lo hemos tocado, los criterios de graduación de las sanciones administrativas, pero esta vez viéndolo desde el código, ¿no? Anteriormente hemos visto de la LPAG, cómo lo graduaba. Recuerdan que el primero para ellos era el daño, ¿no? Acá en Indecopi es el beneficio ilícito esperado, ¿no? Luego está la probabilidad de detección, luego el daño resultante en tercer orden, los efectos que la conducta infractora puede haber generado en el mercado es el cuarto criterio, el quinto, la naturaleza del perjuicio causado o el grave afectación a la vida, salud, integridad y patrimonio, u otros criterios que dependiendo del caso particular se consideren, ¿no? En el caso de circunstancias agravantes especiales, ¿no? Hay supuestos, esos supuestos están especificados en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y dice, ¿no?, la reincidencia, por ejemplo, o el incumplimiento reiterado de un caso podría ser considerado una agravante especial para donde la multa podría ser más elevada de lo normal, pues, ¿no? Por ejemplo, en el caso que tengo, que se han presentado varias y yo continúo, me imagino que la sanción es superior, ¿no? Ajá, claro.
es una conducta que la viene repitiendo, que sabe que está mal, que sabe que es una infracción al Código de Protección al Consumidor, sin embargo lo viene haciendo, lo sigue haciendo. Entonces, de hecho, esa multa va a tener que ser más alta, ¿no? Más disuasiva, para que pueda causar en el proveedor una disuasión tal que ya no decida seguir haciendo la misma conducta, ¿no? Por eso que existe el mira a quién le compras. Ahí es donde se registra a los proveedores y es donde es un documento que también nos sirve de guía para saber si es que este proveedor ya ha sido sancionado anteriormente, cuántas veces, con cuántas UITs, ¿no? La conducta del infractor a lo largo del procedimiento que contravenga el principio de la conducta procedimental también es, por ejemplo, una circunstancia que agrava estos supuestos. La conducta infractora haya puesto en riesgo u ocasionado un daño a la salud, la vida y la seguridad del consumidor, ¿no? Definitivamente, cuando hablemos de riesgo, daño a la salud, estas son agravantes que hacen que justamente porque está en peligro, ¿no? La integridad de la persona, hacen que sea considerado un agravante al momento de graduar la sanción, ¿no? Cuando el proveedor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, deja de adoptar las medidas necesarias para evitar o mitigar las consecuencias, ¿no? Cuando el proveedor, sabiendo que tal o cual situación podría generarme algún perjuicio o algún grave daño en las demás personas, o sea, su actuar puede traer consecuencias negativas en esta persona, no hace nada para evitarlo, ¿no? Entonces, cuando continúas en lo mismo, esta sería también un agravante a tener en cuenta al momento de calcular la multa y la sanción, ¿no? Y finalmente, cuando la conducta infractora haya afectado el interés colectivo o difuso de los consumidores, ¿no? Se afecta a la sociedad. Mientras existe un mayor número de consumidores que se han visto afectados por esta situación del proveedor y además de ello se comprueba que no hizo nada para mitigar esta situación, ¿no? Y además de ello quizás pueda llegar a causar un daño a la vida o a la salud de las personas, de hecho va a ser una multa mayor la que se le va a imponer a este proveedor, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido todo por la clase, para la clase de hoy. Espero que de verdad hayan podido conocer un poco más de los temas de protección al consumidor y lo que se viene desarrollando en la Gerencia de Supervisión y Fiscalización como tal. Gracias, ¿no?